Hola, muy buenas noches, mis queridos tutor y compañeros. Para la noche de hoy traemos un fabulosísimo tema, el cual es la evaluación de los procesos, metodologías y herramientas enfocadas a la seguridad informática. Mi nombre es Fabián Antonio Holguín Guerra. Esta es la especialización en seguridad informática Medellín UNAP 2020. En este caso, el proceso trató de un trabajo grupal el cual nos compartimos entre varias personas para distribuir las preguntas. En ese caso, las preguntas eh, se distribuyeron y la pregunta número 3 era compartida. En este caso, la pregunta 3 dice lo siguiente. El ecosistema de ataques informáticos avanza en cuanto al desarrollo de algunos ataques. Por otro lado, existen ataques desarrollados años atrás, pero logran evolucionar. Usted debe describir cómo podría llevar a cabo un ataque a un sistema informático y cómo debería protegerse la organización contra este ataque. Dentro de los ataques que se deben trabajar, deben seleccionar dos ataques por integrante. Los ataques disponibles son los siguientes. En ese caso, los seleccionados míos son el SQL Injection y el Phishing. Vamos a explicar de qué trata un ataque o qué es el SQL Injection. Existen múltiples maneras de realizar un ataque SQL Injection o de inyección SQL, ya que es una vulnerabilidad en las principales aplicaciones, ya sean web o de escritorio. Eh, ya que para aplicar este proceso se debe hacer como la revisión o la validación de una de las vulnerabilidades del sistema, la que nos permite hacer como este ataque. Generalmente este ataque lo que se hace es tomar datos de la base de datos y vulnerar el sistema de autenticación eh, mediante lo que hace es como probar unos códigos que lo que hacen es decirle al validador que es positivo la regla que está revisando. Por ejemplo, si le mandamos una inyección en la cual él valida que la clave y el nombre es la misma y le añadimos OR 1 más 1 es igual a 1, entonces puede que él lo vea positivo y nos permita decirle OK, y también le podemos poner en ese caso un select con un union select, y agregamos un resto de información que requerimos para nosotros hacer un select directo dentro de una base de datos. OK, ¿cómo podría yo hacer un ataque? Para hacer un ataque en aplicación web mediante el aprovechamiento de una vulnerabilidad en el sitio web mediante URL expuesta, vamos a hacer un ataque mediante SQL Injection, eh, y esta lo que hace es generar un gran impacto en caso de ser exitoso por un atacante, ya sea dependiendo de la cantidad pues, de sistemas que tenga conectados y la cantidad de bases que maneje dentro de ese sistema. Por ejemplo, si eh, ocupa o afecta un usuario de un profesor, podría modificar las notas del estudiante, ya que podría entrar como este profesor debido a que ataca la base de datos y retorna los datos que están almacenados en esta base de datos, con lo cual puede obtener usuario y contraseña del sistema de educación. Y él podría cambiar pues datos confidenciales. Se podrían perder también ideas nuevas en casos en los que, por ejemplo, una empresa tenga almacenamiento de datos de un producto nuevo o que vayan a lanzar. En ese caso, por ejemplo, una película nueva de un videojuego o un nuevo software que vayan a lanzar y que alguien descargue el código fuente antes de que sea lanzado, cosas como estas. Y aquí vamos a hacer un ejemplo de un ataque SQL Injection. Para hacer este ejemplo, el cual es actualmente en real y existe, hoy 28 de abril del día 2020 a las 2:15 de la mañana, se podría realizar este ataque. ¿Y qué se hace? Mediante una ventana de incógnito del explorador de internet, ingresamos a google.com y buscamos el texto inur.php.id. Este inur.php.id es un código que permite detectar una vulnerabilidad de las páginas web para poder
tener como una especie de indicio con el cual podamos hacer SQL injection. Lo escribimos y a continuación encontramos varias páginas de ejemplo. En este caso lo que más debemos mirar es que tenga un indicio en el cual diga al final de la url.php símbolo de interrogación id igual a un valor cualquiera, en este caso un valor escalar, que nos quiere decir que es un número cualquiera, y estas son las páginas más posibles o vulnerables. En este caso aquí tenemos una página de ejemplo, pueden tomar cualquiera de las que tienen en la lista y abrimos el SQL Map dentro de Kali Linux, ingresamos como superusuario sudo su, que no se nos puede olvidar a veces del superusuario, y luego escribimos el comando SQL Map espacio guión u espacio la URL espacio guión dbs enter y ya él comienza a hacer como el análisis. El SQL Map pues tiene muchos más comandos que más adelante van a ser revisados, pues podrán ser revisados. Lo principal es este comando y él te podrá mostrar pues las tablas y mucha información de la base de datos en caso de que sea vulnerable. Y se puede hacer por etapas, detectando, por ejemplo, listo, usted detectó el nombre de la base de datos, perdón, los nombres de las bases de datos. Entonces, eh, concéntrese en una base de datos y valídele qué tablas tiene. Detectó las tablas, listo. Busque de pronto una tabla de indicio que tenga la tabla de usuarios. Tiene la tabla de usuarios, listo. Busque de pronto un usuario administrador. Y con ese usuario administrador puede comenzar ya a autenticarse dentro del sistema y comenzar a cambiar permisos y muchos más, pues, problemas. ¿Sí? ¿Qué se puede recomendar para evitar ser atacado o para protegerse de un ataque SQL injection o de una inyección SQL? Se desactivar la opción de mostrar el texto completo de las URL en el momento de desarrollar el aplicativo web. En este caso lo que se permite es que lo que hacemos es como una especie de disfrazar la URL cuando creamos nuestras páginas y no mostrar los mensajes de error directamente en el explorador. Contar con analizadores de comportamiento de páginas web y principalmente con el consumo de bases de datos, revisando la función que cumplen cada uno de los que se conecten y qué recursos consumen. ¿Sí? Hacemos pruebas también de validación de cada uno de los campos solicitados por un aplicativo. Si, por ejemplo, alguien requiere hacer un consumo en nuestra base de datos que sea externo, validamos muy bien qué campos necesita y que no haga ningún impacto en esta base de datos. Crear aplicaciones que no reciban parámetros y agreguen alguna consulta quemada. O sea, que debemos validar de que las personas que desarrollen para nuestras empresas o si desarrollamos para X empresa, debemos tener cuidado a la hora de crear las formas de consultar. Generalmente las consultas quemadas son las más vulnerables. Entonces se recomienda que sean por parámetros como un store procedure y que a la hora de ingresar por parámetro se debe validar que este parámetro no tenga palabras como el update, el insert o el delete. Ok, el otro tema es el ataque phishing. El ataque phishing es fabuloso. Dice así: para una entidad financiera como un banco es de gran vitalidad contar con mecanismos que permiten identificar a los clientes cuando se comunican y garantizar los correctos controles de seguridad para evitar fraudes. A pesar de este esfuerzo, los delincuentes informáticos crean nuevos métodos para estafar y robar datos. Uno de estos métodos es el phishing, el cual, según bbva.com, nos dice: el phishing es una nueva estafa que pretende suplantar la identidad del afectado a través de voz IP, es decir, lo que es el uso de la voz, o sea, cuando ustedes lo llaman, recreando una voz automatizada. O sea, eso es un caso, que es la voz automatizada, semejante a la de las entidades bancarias. O sea, puede que sea que lo llamen una máquina, que lo llame una persona, un ser humano también lo puede llamar, pero lo que aquí están diciendo es que es muy semejante a las entidades dinámicas, cuyo término proviene de la unión. Este término viene de estas dos palabras, la unión de la palabra voice y la palabra phishing. Por lo tanto, lo que nos quiere decir el autor es que él hace un énfasis en que es una estafa realizada por personas ajenas a la verdadera entidad financiera y la cual ellos cuentan con los propios libretos y sonidos similares a la entidad bancaria real. O sea, le hacen creer a la víctima de que eso es.
pronto muchos los han llamado y dicho de que tienen un nuevo paquete que se ganaron del banco, pero que requieren validar unos datos. Entonces los datos es validar, por ejemplo, los datos de la tarjeta de crédito o validar datos que les pueden dar indicios de contraseñas que pueden tener. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado también con esa parte. Este es un fraude informático, el cual es uno de los que está en el ranking de la Policía Nacional, el cual muestra las nuevas formas pues, de estafa en las plataformas. Y el que más se utiliza es el phishing. En este caso tenemos una cantidad de 839 estafas. Bueno, en la figura que observamos a continuación vemos lo que estamos mencionando de la cantidad de estafas. En este caso, el phishing, que es del que estaba mencionando, tiene un total de 839. El phishing tiene 1411. El smishing tiene 795. Y la estafa por compra y o venta de productos en internet tiene 3415. O sea que también hay muchas formas pues, de realizar estafas. Un ejemplo de un ataque de estos es cuando un estafador requiere hacerse pasar por un agente del banco, como lo mencionamos anteriormente, y le hace preguntas a la persona comprometiéndole datos. Por ejemplo, esta persona ya conoce datos como la cédula, el nombre, ¿sí? Y este ataque es como phishing bancario. Existen otros tipos de phishing. También se pueden producir phishing en los que llamen a una persona diciendo que es un familiar que está de pronto en la policía, o que está en un CAI. También existen phishing que la persona puede decir que la policía lo tiene con un retén de la policía, entonces que solamente le están pidiendo un monto de dinero y existen varios. El más común es el que se menciona del banco, que llaman a mencionarle que es del banco X y que requieren cierta información. Okay. Las recomendaciones para esto es, en un entorno empresarial se debe crear una cultura y una documentación de los procesos y procedimientos para evitar hacer mal uso de los elementos de comunicación. Sí, evitando haciendo clic y abrir correos o ver números telefónicos que piensen que son los legales de la empresa. Supongamos que le llega un correo que dice, rápidamente comunícate ya a este número porque acabas de ganar algo. O comunícate ya a este número porque el banco se tiene una noticia. Entonces se llama a ese número y le atiende muchas veces una máquina, pero una máquina o un agente, pero es un agente eh, falso que no es del banco. Para esto también existe una página que es la página que valida las URLs de la Policía Nacional. En caso de que de pronto uno quiera validar si la página es segura, o que por ejemplo la página, por lo menos tiene certificados de seguridad, se puede validar en esta página de la Policía Nacional. También si se recibe un mensaje o una llamada solicitando datos por parte de una entidad, no se comunica a los números que le envían. Compruebe los números telefónicos de la entidad en el sitio web eh, de la entidad. O sea, en el sitio web es importante porque garantiza de que sean los números verdaderos. Muchas veces el número que usted tiene a la mano es un número falso. Ten mucho cuidado con el número que llama y siempre tenga mucho cuidado y sea muy precavido a la hora de recibir llamadas o hacer llamadas a números que usted considera que es el banco. Ok, vamos a hablar de otro tema que es la importancia de los indicadores de compromiso, los IOC, en la seguridad informática. Les dice así, los indicadores de compromiso son esenciales dentro de los procesos de seguridad informática, por lo que usted como experto en seguridad informática debe describir y generar ejemplos sobre conceptos de los indicadores de compromiso. ¿Por qué es tan importante este concepto en el campo de acción de la seguridad informática? Ok, claro que sí. Dentro de la seguridad informática se presentan múltiples situaciones que generan riesgos en los que se ve comprometida la información y los datos, pudiendo ser blanco de códigos dañinos a los que se pueda estar expuesto el sistema. Por lo tanto, los indicadores de compromiso son necesarios para lograr determinar en una fase inicial el estado del sistema el estado general de todos los equipos que componen el sistema, identificando su comportamiento y caracterización,
para tener la capacidad de atender incidentes que se puedan presentar, ya sea un evento anormal o sospechoso, según la lectura y el análisis de la situación, a, dando a saber que puede estar ocurriendo en la red. Es decir, hacemos todo el tiempo un análisis comprobando si hay algún comportamiento extraño o si según la caracterización del programa se presenta algo. Pero ¿cómo sabemos que se presenta algo? No. Hacemos unas caracterizaciones o hacemos una revisión y le damos una especie o sea, le creamos una especie de información con la cual ya sepamos, en el caso de que algo ocurra, sepamos describir por qué está ocurriendo y por qué ocurre. Porque nosotros ya identificamos patrones y atributos. Si notamos que esos patrones y atributos están anormales, es porque algo puede estar ocurriendo. Y si algo está ocurriendo, ya tenemos cómo comprobarlo y compararlo. Continuando este tema de la importancia, debemos validar de que eso es un modelo que está basado en metalenguajes de análisis forenses, que permite determinar la intrusión informática bajo indicadores con características de diferentes tipos de elementos como las firmas de virus, los hashes MD5 o URLs. URLs sospechosas que puedan contener un programa maligno. Eh, Esto lo que le ayuda también es como a una detección temprana de ataques o de intentos de ataque, para contar con un proceso de respuesta ante los incidentes, detección de virus o intrusos, con el fin de almacenar registros de información parametrizable, comparable, categorizada y finalmente compartida para validar el comportamiento de incidentes analizados previamente, creando con el tiempo una plataforma para compartir, almacenar y correlacionar indicadores de compromisos de ataques dirigidos. También inteligencia sobre amenazas como información de actores en la red, información de fraude financiero, comercial y más. Para realizar de manera efectiva este proceso existe una serie de estándares que pueden ser empleados dependiendo de la tecnología implementada y la necesidad de cada una de las organizaciones. Los estándares son estos como lo que vemos el OpenIOC, lo que vemos el OASIS Cyber Threat Intelligence o el Observable Expression y el MAC, que es Malware Attribute Enumeration and Characterization. Estos procesos estándares contienen formatos, procesos y procedimientos tanto correctivos como preventivos, hasta de recuperación de los incidentes, al permitir categorizarlo y asociarlo a variables en concreto a cada situación. Es decir, que nos permite poder imaginar o comparar escenarios para poder determinar una mejor solución. Y si algo ocurre es porque ese escenario se dio hasta cierto punto. Entonces, eso permite como manejarlo de esa manera, documentarlo. Ahora vamos a hablar de las técnicas de la auditoría de caja negra y Nmap para detectar las vulnerabilidades. En las técnicas de auditoría de caja negra, ¿qué función tendría el programa Nmap? ¿Qué resultados se obtendrían al hacer uso de esta aplicación? Mencione los comandos principales y básicos para Nmap. Describir qué comando se puede utilizar en Nmap para hacer uso de los scripts programados para análisis de vulnerabilidades, ya que es un tema avanzado. Ok, vamos a mencionarlo. Esta es una técnica la cual el atacante no tiene los datos de quien ataca, ni de su infraestructura interna o codificación. Las aquí. Quiere decir que el atacante no tiene los datos suficientes con los cuales pueda hacer un daño a la víctima, por lo cual inicialmente debes realizar como una especie de pruebas para comenzar a extraer información. Solo enfocado en las entradas y salidas del sistema, haciendo un diagnóstico basado en los requerimientos del software, más no en cómo está construido. Es decir, él no conoce si tiene una base de datos en qué versión o qué versión,
qué puerto utiliza, por dónde está expuesto, si maneja HTTPS o maneja HTTP. Entonces, en ese caso, se le permite, se puede dar cuenta utilizando esta aplicación. Por ejemplo, no conoce si manejan Apache como un servidor o manejan el Internet Information Service. En este caso, el Nmap tiene una aplicación bastante amplia de comandos que permiten observar la información del sistema de la víctima, logrando hacer un inventario y toma de datos del sistema operativo, de los servicios activos, del estado de los puertos y dependiendo de la seguridad de la información completa del estado del sistema interno de las bases de datos, como los nombres de las bases de datos, los usuarios del motor de bases de datos, información exacta de las tablas, store procedure, datos muy específicos, entre otros. La herramienta Nmap generalmente es usada en Kali Linux y es gratuita. Esta herramienta permite explorar y auditar la seguridad en la red informática mediante la detección de hosts o servidores en línea dentro de la red. Esta herramienta cuenta con varios comandos, entre los cuales los más comunes son. Aquí podemos ver los comandos más comunes. Lo que hacemos es, eh, podemos utilizar lo que queramos. ¿Qué se hace? Se entra en Nmap, se escribe la palabra clave de la rutina, la palabra general, guión, no puede pasar el espacio, recordemos el espacio, la palabra, el espacio, guión, espacio, la IP, espacio, perdón, al final no hay espacio, incluso que haya pues otra unión de eh, otros comandos, pero este es el más generalizado, pues existen muchísimos más. Aquí vamos a hablar de el pentesting y su importancia en el plan de seguridad para las organizaciones. Los procesos de seguridad se ejecutan para encontrar falencias en los sistemas. Las organizaciones son particularmente importantes dentro del plan de seguridad. Como experto en seguridad, usted debe definir qué es pentesting, describa y mencione los pasos para ejecutar un pentesting adecuado. Ok. En lo que es la penetración y texting o texteo de penetración es un método que permite chequear, comprobar las vulnerabilidades que pueden tener las redes informáticas de las organizaciones, mediante el uso de las herramientas que utilizarían los intrusos o atacantes externos, con el fin de probar el uso y los estados o situaciones en los que puede caer el atacante. Pilas hasta esta parte. Quieren decir que el pentesting es una prueba que se realiza pues para verificar vulnerabilidades de un sistema y se realiza desde una parte externa como teniendo la mentalidad de un atacante, con el fin de pensar como el atacante, caer en los errores del atacante y caer en las oportunidades que puede tener el atacante, con tal de cerrar esas brechas que se presenten allí y para eso que da esta prueba. Ok, continuemos. Con el fin de probar el uso y los estados o situaciones en los que puede caer el atacante, de tal manera que se pueda crear procesos de protección ante los riesgos reales, demostrados a través de las pruebas de penetración o autotest, y como una autoprueba de seguridad, en búsqueda de encontrar una puerta abierta que pueda generar un riesgo. Eso implica el análisis activo del sistema validando posibles vulnerabilidades que resulten en una configuración inadecuada o defectos en las instalaciones de última versión de algún componente del ambiente en la red, es decir, actualización no estable. Otra vez aquí miremos, puede estar muy bien el plan de seguridad perfecto, pero hacen una nueva actualización y dentro de esta nueva actualización por el momento de pronto tuvieron que apagar ciertos controles para que pudiera funcionar en el estado de monitoreo y pruebas de producción del software que acaba de salir. En ese momento pues, se puede encontrar una vulnerabilidad, ya que los pasos o reglas de seguridad se debieron bajar para poder sacar al aire la producción de un software. Es un ejemplo. Bueno, aquí continuamos. Para realizar una prueba de intrusión OpenTest es necesario tener muy claros los pasos para realizar de manera adecuada mediante las siguientes fases. El reconocimiento. Se definen los objetivos y aglomera toda la información que sea posible sobre la víctima
para luego ser utilizada o usada en las fases siguientes, con el fin de que sea efectiva. Se debe tomar datos desde nombres, direcciones y de correos utilizados en la organización. Datos como el tipo de red o topología que manejan junto a las direcciones IP, versiones del sistema operativo, cantidad de dispositivos en la red, es decir, datos que le permitan conocer mucho mejor el objetivo. Aquí lo que hacen es como buscar mucha información al principio, poder reconocer qué servidores hay, qué de pronto servidores manejan las bases de datos, pero es tener mucha información para después utilizarla, ¿sí? En esa fase de escaneo. Con la información recopilada en la fase anterior se buscan posibles vulnerabilidades mediante la realización de una serie de procedimientos que ayudan a identificar los equipos conectados a la red, los puertos y servicios en ejecución, información de parches o versiones para definir los planes de ataque, ya que se obtienen indicios sobre las vulnerabilidades que puede tener el sistema. Análisis de vulnerabilidades. Se hace uso de todas las herramientas que permiten explorar todas las posibles vulnerabilidades detectadas en fases anteriores, exigiéndole al pentester todas las habilidades y creatividad para lograr conseguir los objetivos establecidos. Ok, tenemos tres fases muy fuertes aquí, lo que es el reconocimiento, que es validar mucha información y obtener la máxima información que se tenga, el escaneo, que es con esa información comenzar a probar y a buscar muchas posibles vulnerabilidades y comenzar a validar temas si es posible obtener información. También tenemos una parte donde se hace el análisis de vulnerabilidades, que ya se comienza a aplicar todas las herramientas más la información que se tiene en búsqueda de más información y en búsqueda de buscar vulnerabilidades. Y también se tiene la creatividad, que es, según el sistema como se comporte, yo tengo que cambiar la metodología. Por ejemplo, si yo detecto que él tiene un antivirus que se da cuenta porque el lenguaje mío es XML, entonces yo busco y hago una prueba haciendo una prueba con JSON, que es pero con REST. Se pueden probar diferentes metodologías, pues existen muchas metodologías. Existe esta otra fase, que es el acceso y la explotación. Una vez dentro del sistema, se deben realizar operaciones rápidas que garanticen la permanencia de dicho acceso mientras se efectúa la intrusión. Por lo tanto, se busca tomar posesión del sistema mediante la creación de un superusuario o la asignación de todos los permisos administrativos al usuario con el que se vulneró el sistema, accediendo al número máximo de equipos o redes posibles, es decir, todo lo que se tenga al alcance que represente riesgo para la organización. Ok, entonces generalmente son las fases que hace cualquier pues atacante. Entonces, como lo que hacemos nosotros como especialistas en seguridad informática es simular este atacante, pero cuando ya terminamos este proceso, lo que hacemos es mostrarle a la gerencia o a las personas que nos contrataron para hacer este ataque o para hacer esta prueba de vulnerabilidades, eh, se realiza mediante un informe llamado informe eh, de pentesting, el cual se realiza al finalizar. Al final del pentesting se debe presentar el resultado de la auditoría con el fin de que la organización se dé cuenta de los riesgos inminentes de seguridad generados a partir de las vulnerabilidades encontradas, haciendo énfasis en los puntos en los puntos en los que los ajustes y métodos de seguridad han sido bien aplicados y aquellos en los que presentan fallas deben ser arreglados de inmediato para estar en peligro de exposición la tranquilidad y seguridad de la información de la organización. Y lo que nos dicen aquí en esta última parte es que creemos un informe validando no solamente los nuevos métodos que se encontraron de vulnerabilidades, sino también teniendo en cuenta de que anteriormente hayan unos ajustes o métodos de seguridad aplicados, que esos también se deben validar y revisar, ya que puede que estén funcionando y no se estén aplicando de forma correcta, o de pronto los validadores están apagados. Pueden presentarse muchos temas, por eso se deben revisar. Entonces, esta es como la parte final que muestra un informe para poder demostrar a la organización sobre lo que se desarrolló, lo que se encontró. Ok, esta parte es la de las referencias bibliográficas. Aquí quiero hacer énfasis en esta parte que es la de donde explican el phishing, en el banco BBVA, explican de qué trata.
Aquí tenemos una imagen sobre el cibercrimen detectado en Colombia entre el 2016 y el 2017. Es muy interesante observar esa información que es de seguridad informática en Colombia, y también podemos ingresar también en el fabuloso mundo, pues, de la seguridad, y ver qué hace Colombia a nivel de la Policía Nacional. También tenemos la URL para verificar URL sospechosas. Entonces usted ingresa a este sitio de ciberseguridad, pone la URL que considera preguntar y saber si es sospechosa o no, y en esa página se puede comentar. Y es también de Colombia. Aquí también tenemos una URL donde observamos la información muy completa sobre un estándar de compromiso y definiciones generales. Aquí ya tenemos pues información también de estándar de compromiso. Y aquí tenemos ya la información de escaneando la red con Nmap en Kali Linux, que es una información también muy interesante sobre varios comandos que se utilizan con esta herramienta para hacer esos escaneos. Ok, y eso sería todo por esta noche, mis queridos compañeros y tutor, em, director. Muchísimas gracias por todo. Espero que estén súper bien. Agradezco a todos por su colaboración. Espero que les vaya súper bien, y recuerden que mi nombre es Fabián Holguín Guerra para el programa de especialización en seguridad informática de la UNAP. Feliz noche, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.